Auspician este programa ACU, Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. CASMU, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Liga de la Construcción del Uruguay. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, tengo el gusto de retomar hoy este ciclo Conferencias Memorables. Un encuentro para la valoración, la recordación de algunas disertaciones que se han transformado en eso, en una conferencia memorable a lo largo de tantos años del trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Como explicábamos en el comienzo, la dinámica propuesta nos va a permitir, con un invitado especial, aquilatar el valor de cada una de esas disertaciones. Hoy vamos a recordar la conferencia que brindara el presidente de la República en el año 2001, 28 de noviembre del año 2001. El presidente era el doctor Jorge Valle. En la presentación habitual, el presidente de ADM, el doctor Jorge Abuchalja, se refirió al momento que vivía el país. Ubiquémonos en ese momento del país, noviembre de 2001. Y allí Abuchalja decía: vengo de reuniones con empresarios, con dirigentes empresariales de todo tipo, y el denominador común es no se puede, no se puede, no se puede. ¿Qué decía Abuchalja? Nosotros dijimos en nuestras reuniones: no más no puede ser. No más no puede ser. ¿Con quién nos vamos a quejar? 3.300.000 habitantes todos en cola quejándonos de todos los problemas. ¡Qué barbaridad! ¿Tenemos problemas? Señores, usemos la creatividad, usemos el ingenio y construyamos, así sea una pequeña idea que se transforme, así sea en un anteproyecto que se transforme en un proyecto que se transforme en un plan de trabajo. Y ayer salimos de nuestra reunión con esa convicción y sensación. No más quejas. Una queja, dos soluciones. ¿Queremos colaborar con el gobierno? Pues presentémosle algún proyecto, a ver si dicen, ¿me sirve o no me sirve? No presentemos quejas. Miremos al país por encima de los intereses personales. Es un honor contar en el programa del día de hoy con el ingeniero Gabriel Gurméndez. Es actualmente presidente de Antel y es alguien que estuvo estrechamente vinculado con el conferencista de hoy. Ingeniero Gurméndez, bienvenido. Un gusto para mí estar acá y por supuesto que no me resulta nada fácil esta tarea de comentar a este hombre, ¿verdad? Le tenemos fe. Bueno, el ingeniero Gabriel Gurméndez, actual presidente de Antel, ha ocupado diversos cargos de gobierno, ha sido ministro de Transporte y Obras Públicas, director y en 2 oportunidades presidente de Antel, y también fue presidente interino de OCE, de AFE, de ANCAP. Ha tenido además una vasta trayectoria en el sector privado, tanto en el Uruguay como en el exterior. Y la clave de esta invitación es porque Gurméndez conforma aquella generación de jóvenes con el parámetro uruguayo, ¿no? 30 y pico, 40 y poco, que eligió el entonces presidente Jorge Valle para sumar a su gobierno. Entonces arrancamos por ahí, ¿no? ¿Qué fue y qué significó para usted el doctor Jorge Valle? Como que Jorge Valle, como que me engualichó, ¿verdad? Se me metió casi en cuerpo y alma, porque tengo que ir un poquito más atrás que esa designación, porque yo vivía a una cuadra de lo de Jorge Valle y tenía una relación de amistad familiar y una relación personal cercana. Entonces yo en el año 71, estamos hablando de hace mucho tiempo, a los 10 años ya estaba repartiendo volantes y listas en las elecciones de aquella época. Pero el momento clave, cuando me deslumbra Jorge Valle, es en el 80, en el plebiscito contra los militares, por él no. Jorge Valle proscripto, como un león enjaulado, porque le prohibían hacer lo que más él, su razón de ser, que era la política, en el ámbito, si se quiere, íntimo de su casa. Él nos incitó a la acción, desde llevar el mimeógrafo para hacer volantes, para repartir,
Pero fundamentalmente Tiempo sin fotocopias, ¿no? hacíamos el mimeógrafo con las matrices Seguro. y las repartíamos y bueno, todas esas militancias clandestinas y difíciles de ese momento a las que Jorge Valle nos estimulaba a la acción, que era lo de él, la acción. Pero la acción y el pensamiento, porque lo más importante para mí en esa relación con Jorge Valle fue, en ese ámbito, cómo él se tomaba el tiempo, con gente joven como yo tenía 18 años, de darnos libros y lectura, y formarnos en la concepción de las ideas y del país, para apostar hacia adelante, ¿verdad? Le estoy hablando en el año 80, por ejemplo, de gente como Juan Miguel Petit. Pasaba horas con nosotros conversando. Y después, un poquito más adelante, en el año 82, que Jorge seguía proscripto, lo que se dio en llamar la generación del pijama rojo, porque como él no podía ni salir de su casa, nos reunió una cantidad de jóvenes en este mismo ejercicio intelectual y político, y él siempre estaba en eso, de tratar de seducir voluntades, de convencer. Por ahí pasaron en esta generación personajes como Leonardo Costa o como Eduardo Seidenstadt o tantos que después tuvieron impacto en la Jorge Barrera, ¿verdad? Gente que después estuvo en las primeras líneas de acción política. Y yo lo vi a Jorge prestando horas y horas de atención para seducir. Él descubrió a Hugo Fernández Feingold en un club político. Él, podríamos decir que generó a Kiko Bouza, naturalmente a Alejandro Achugarri, es decir, pero son todos el esfuerzo de esa cuestión. Y después, cuando ya liberados de la cuestión de la proscripción, bueno, lo acompañamos en aquel año tremendo del 83, el Río de Libertad, que fue una idea de él, en las elecciones internas, en el 82, cuando él todavía estaba proscripto, y bueno, y a mí me tocó la distinción de haber sido muchas veces, si se quiere, la persona que él seleccionó para algunas cosas. Una de las que más me honró fue cuando el evento del brazo partido, y él lanza su precandidatura. Me tocó ser el joven que lanzó en aquel acto de masa formidable. Estamos hablando de fines de los 80. Fines del 88, Ahí ¿no? está. El 15 de diciembre del 88, no me acuerdo. El acto de masas masivo donde Valle lanza su candidatura pensando hacia adelante. Y bueno, y después esas cosas audaces de Jorge, habiendo perdido esa elección, él pierde después gana la elección interna, pero pierde la elección con la calle Herrera, me designó en el directorio de Antel como director de Antel. Yo tenía 28 años, ¿sí? Era una persona que estaba siempre apostando al porvenir, a los muchachos jóvenes. Entonces, cerrando la pregunta que me hacían, con Jorge Valle, hoy en este estado yo diría, por un lado una sensación de mucha orfandad, ¿verdad? Porque uno siente que ya no está esos que estaban arriba, esos conductores. Y por otro lado de la gratitud por las oportunidades que nos dio, la formación. Y bueno, esa situación que decía al principio, que se me metió medio en el cuerpo. Yo todos los días, muchas veces, me enfrento a la pregunta, ¿y qué hubiera hecho Jorge Valle frente a esta situación? Vamos a hacer una primera pausa y vamos a venir con tramos de esa conferencia, de eso se trata, escucharlo, recordarlo y comentarlo. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Conferencias Memorables. Colección de oro de ADM. Y entramos de lleno en la conferencia elegida del día de hoy, noviembre del 2001, presidente de la República, el doctor Jorge Valle. En su presentación aquel día, el doctor Jorge Abuchalja hablaba de miremos el país por encima de los intereses personales. Ubiquémonos en ese momento, 28 de noviembre del 2001. Estaba terminando un año muy difícil, la aftosa instalada en Argentina y en el país golpeaba nuevamente desde abril de ese año. Veníamos del atentado de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, un atentado terrorista que cambió el mundo, y el presidente Valle hablaba del envidiable grado de civilización política del Uruguay, haciendo referencia precisamente a aquel 11 de septiembre. No existe causa, por buena que ella sea, para intentar justificar los hechos ocurridos en Nueva York, donde miles
de inocentes perdieron la vida. El terrorismo es además de perverso, contrario a la esencia humana. El terrorismo de ETA, o el que destruyó las Torres Gemelas, se constituye en el camino más seguro para destruir la razón que esgrime, si es que tiene alguna. Es un camino, como lo dijéramos en la Asamblea de Naciones Unidas, ciego e inicuo. El Uruguay rechaza absolutamente toda expresión de terrorismo. El Uruguay ha mostrado en estos años de continuas dificultades capacidad colectiva para enfrentarlas. La coalición de gobierno le ha asegurado estabilidad al sistema, demostrando su capacidad de llevar adelante, con la participación del Poder Ejecutivo, el Parlamento y los entes y servicios del Estado, una serie de reformas que ayudaron no solo a sobrellevar la recesión de la región, sino a concretar cambios y aperturas en la economía imprescindibles para competir en el mundo de hoy. Seríamos, sin embargo, injustos si no reconociéramos una vez más que lo vivido solo se ha podido alcanzar por la comprensión del pueblo uruguayo. Es el gran hacedor de todo lo que hemos podido emprender. Si no fuera por la sensatez y sentido de responsabilidad del pueblo uruguayo, no hubiéramos logrado el milagro de colocar con tan solo 310 puntos nuestros bonos en el mercado financiero la semana pasada. Es envidiable el grado de civilización política del Uruguay. ¿Qué hemos hecho para enfrentar las dificultades vividas el año pasado y que corre y termina? Seguramente no hemos hecho todo lo que el país necesita, ni menos todo lo que el país espera de los gobernantes. Hemos hecho lo que hemos podido, reconociendo las condiciones particulares de nuestra sociedad, de nuestra administración, de nuestras estructuras políticas y gremiales, de nuestros hábitos y de nuestras costumbres, de nuestra memoria de tiempos mejores y, en fin, de nuestra natural resistencia a apreciar los cambios necesarios. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Es envidiable el grado de civilización de nuestro país. Hemos hecho lo que hemos podido, decía Jorge Valle. Gurméndez, ¿cómo recuerda esos momentos? Faltaba todavía, si faltaba algo, faltaba la salida del presidente de la Rúa en helicóptero, ¿no? Lo recuerdo con un frío que me recorre el espinazo, de manera bastante dramática. Le cuento una anécdota personal justamente a propósito de la salida de la Rúa. Yo en ese momento era gerente del aeropuerto de Laguna del Sauce, director del aeropuerto, y me acuerdo estar contemplando aquel aeropuerto que era de una gran actividad en diciembre, unos días después de esta conferencia, totalmente vacío por la crisis que se vivía en la Argentina, y de repente recibo una llamada de la oficina de vuelos y me dicen que viene de la Rúa a Punta del Este. Y yo dije, ¿qué es esto? Tomé el teléfono, llamé al secretario Jorge Valle, Marcelo Graniero, y le digo, me están diciendo que de la Rúa se viene para acá, y me dice, mirá, no sabemos lo que está pasando, pero es probable que renuncie. A los pocos minutos, 20 minutos después, 30 minutos, efectivamente aterriza un avión en el aeropuerto de Laguna del Sauce, yo mirando a ver si venía de la Rúa o no, que era el indicio de que había renunciado. Bueno, no bajó de la Rúa, bajó su señora, su hija y sus nietos saliendo de esa cuestión. Entonces, imagínense ser testigo de esa situación dramática de lo que estaba pasando, y después vino lo que nos arrasó a todos, ¿no? O sea, cuando Valle estaba diciendo, alabando la civilidad política del Uruguay y cómo había sostenido una situación tan fuerte como la aftosa, era el precalentamiento del partido, porque
Después vino un embate, un huracán, que pudo haber hecho chirriar toda la estructura institucional del Uruguay. Y creo que ahí, siempre también lo dijo él, los que nos ayudaron a salir de la crisis fueron los propios uruguayos, ¿verdad? Es decir, su paciencia, su tolerancia, su convivir democrático. Y en momentos de grandes decisiones, cuando algunas voces se expresaban para ir por el camino de la Argentina, por el default, bueno, siempre recordaremos a ese Jorge Valle firme, con su mandato histórico, con su visión de Estado, de mantenerse allí y sostener firmemente el respeto por la ley, el respeto por los contratos, el respeto por la tradición del cumplimiento de las obligaciones del país, y realmente cosas que son muy vigentes. Cuando uno ve lo que está pasando del otro lado en la Argentina hoy, ¿sí?, que miramos con tanta preocupación como miramos en aquel momento, uno dice, pensar que muchas de las cosas que están viviendo ellos, tan distinta nuestra situación, pueden haberse debido a las decisiones de firmeza y conducción que tuvo Jorge Valle, pero fundamentalmente al apoyo institucional y a la civilización política del país. Creo que es buena la oportunidad porque me han dicho él en aquella conferencia dijo que las dificultades suelen ser una buena oportunidad para los cambios. Dice, cuanto más complicada estaba la mano, te dicen los que estaban ahí con él, dice, Jorge te salía con una cosa pensando en cómo salir. ¿Era realmente así? Absolutamente. Yo creo que Jorge Valle, si tuviéramos que decir cuál era su obsesión, uno diría, bueno, era como ser candidato a presidente. No, la obsesión de Jorge Valle era el futuro y la transformación del Uruguay. Y su vida fue signada precisamente no por estar en los mejores momentos, sino en los más difíciles. Él pierde 4 elecciones nacionales y no lo dejan participar en una, y después gana la del año 2000. Es decir, que él tenía la capacidad, desde el peor momento, de reinventarse y volver a nacer, porque esa visión hacia adelante, de futuro, le daba un optimismo vital para salir. Entonces, a él eso le permitía abstraerse a veces de un contexto absolutamente tremendo, donde solamente había oscuridad y ruidos, navegando, por ejemplo, en la crisis del 2002, en una cáscara de nueces entre olas violentas, y él imaginando un porvenir. Y digo cosas que son como muy de ejemplo, ¿verdad?, que las vivimos hoy. Usted sabe que yo me tocó en la actividad privada ser gerente de esa operación que es Maronias y los casinos. Cuando había firmado Jorge Valle el contrato que permitió esa operación, que hoy le da a 50.000 personas el pan de cada día de materia laboral, tenía fecha 28 de junio del 2002. Capaz que eso no le dice nada, pero es una semana después de la devaluación del 2002. Era el peor momento de la crisis financiera, la corrida de la devaluación, y este señor estaba firmando un acuerdo que iba a permitir que vinieran inversiones y que se generara una oportunidad de trabajo para el Uruguay. O sea, la fecha es brutal. El tipo estaba... y pasó lo mismo. Hace unos días se festejaron los 20 años de Tata, la firma india que vino al Uruguay. ¿Sabe cuándo se inauguró la oficina de Tata en el Uruguay para ese desarrollo brutal de informático, tecnología, que hoy posiciona al Uruguay en un rubro formidable de exportación de servicios? El 3 de mayo del 2002. Estábamos en plena corrida bancaria. Y las pasteras y UPM, todo lo que transformó al Uruguay de hoy en esas cosas, se tomaron decisiones en ese momento. El aeropuerto, que está difícil de conseguir que lleve su nombre, son cosas que quedaron para los uruguayos y que fueron llevadas adelante en los momentos más difíciles de la crisis. Él tenía la obsesión del porvenir. Permanentemente estaba mirando hacia adelante, siempre estaba con la mira cambiando. En los peores momentos, hay un libro formidable de Bernardo Woloch que le llama El Profeta Liberal, que tiene un gran título además, que ve cómo él, con su padre siendo casi un adolescente, le escribe cartas a Europa para modificar cosas como el colegiado. Es decir, él no se conformaba con el statu quo establecido, quería transformarlo, era un obseso del porvenir. ¿Sabe una cosa, Miguel? Yo creo que si me estuviera mirando ahora, pero estoy seguro, me estaría haciendo un rezongo formidable. Porque me estaría diciendo, Gabriel, ¿qué estás haciendo ahí comentando una conferencia de hace 20 años? Vos tenés que estar hablando del futuro, vos tenés que hablar de la tecnología, de los cambios sociales que se vienen, cómo va a cambiar la sociedad del Uruguay y del futuro. Pero me lo estoy imaginando porque él estaba
Siempre para adelante. Es un buen cierre de este bloque, porque más adelante va a haber momentos de esos, así donde aflora Jorge, no el doctor Jorge Valle. Ya venimos. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. La conferencia que estamos recordando, la del 28 de noviembre de 2001. Presidente, doctor Jorge Valle. El invitado para acompañarnos en este recorrido, el ingeniero Gabriel Gurméndez. Estamos recordando, por ejemplo, por estos días, con este ciclo de conferencias memorables, qué decían algunas de estas personalidades de aquel Mercosur en el 2001. Jorge Valle se preguntó, ¿cómo anda el Mercosur? Y se respondió: regular. Es sin ninguna duda, como lo ha dicho el señor presidente del Brasil y el señor presidente de Chile y todos los demás, una unión política hoy más fuerte como unión política que como unión económica. Como unión económica ha tenido muchas dificultades que son públicas, que ustedes las conocen. El Uruguay, cuando se trató el Tratado de Asunción y participó de él, y 3 meses después, el Uruguay, al igual que Brasil, Paraguay y Argentina, internalizaron el acuerdo del Rose Garden Agreement llamado el 4+1, que durmió durante algunos años sin ponerse en práctica. El Uruguay, igual que los demás países del Mercosur, participamos del esfuerzo planteado por la administración Clinton para el ALCA. Más tarde, todos nosotros también participamos con los demás países del Mercosur en la reunión de Quebec, en donde el presidente Bush renovó los acuerdos del ALCA. En nuestro pasaje por Washington, el presidente Bush nos ofreció un consejo económico bilateral que aceptamos y que estamos trabajando en ello. O sea que para el Uruguay la relación es ALCA, Mercosur, bilateralidad. Nosotros hemos sido muy francos. Y hemos sido muy francos con nuestros socios como lo hemos sido siempre. La primera cosa que queremos decir es que no hemos dado ni un solo paso para debilitar el Mercosur. Al contrario, hemos aceptado los waivers que se han solicitado y hemos aceptado de buen grado la pérdida de competitividad por políticas diferentes a las nuestras que no está en nuestra condición continuar o seguir o asumir. Y hemos pensado que, y se lo dijimos así a las autoridades correspondientes de nuestro vecino el Brasil, que los acuerdos del Mercosur con el 4+1 tienen que ser como los acuerdos del Río de la Plata. ¿Cómo son los acuerdos del Río de la Plata? Tenemos un marco jurídico para el agua, un acuerdo para la navegación, un acuerdo para los canales, un acuerdo para la pesca, un acuerdo para la riqueza submarina, un acuerdo para las islas, un acuerdo para cada una de las cosas que hay adentro del Río de la Plata. ¿Cómo le puede pedir el Uruguay al Brasil, con todo su parque industrial, que de un día para otro desarbole todas sus protecciones y organizaciones para incorporarse de buenas a primera a un sistema que lo tiene que negociar y que lo tiene que negociar conjuntamente con nosotros, con las dificultades que esto supone? No tenemos derecho a pedirle eso a nadie, y menos a un país vecino que tiene una población muy numerosa que atender, con necesidades tan importantes como las que tenemos nosotros. Pero yo me pregunto, a su vez, ¿tenemos nosotros que esperar los años que Brasil va a necesitar para hacer esos cambios? Yo diría que eso tampoco es bueno para el Mercosur. Para el Mercosur es malo que Argentina tenga dificultades, es malo que Brasil tenga dificultades, que Paraguay tenga dificultades, y también es malo que el Uruguay tenga dificultades. Y el Uruguay necesita entonces accesos a mercados. Y en los accesos a mercados que nosotros podemos conseguir a través de una negociación bilateral o dentro del sistema de 4+1, estoy absolutamente convencido que no tenemos mayores dificultades y que no vamos a molestar absolutamente a ninguno de nuestros vecinos, a los que en cada una de las circunstancias en que ha sido necesario
hemos acompañado con los waivers adecuados a sus necesidades de momento para colaborar y contribuir como es necesario que nos ayudemos entre nosotros. Que la ley primera es que los hermanos sean unidos es una gran verdad. Pero la ley primera de los hermanos unidos no puede terminar de una ley en donde un hermano le vaya muy bien y a otro le vaya horrible. Tenemos que generar mecanismos comprensivos para entendernos entre nosotros, mantener esa unidad política que el Mercosur supone y que es absolutamente necesaria, que la podemos desarrollar en temas de energía, en temas de infraestructura, en temas políticos y culturales, en temas sociales, en donde tenemos, en función de circunstancias que van a ser superadas, pero quizá demoremos algún tiempo, demasiado largo para ello, dificultades macroeconómicas que muchas veces han hecho difíciles continuar con estos flujos comerciales que fueron al principio de los procesos del Mercosur causa del éxito formidable que nos permitió crecer entre nosotros y generar una corriente comercial realmente importante. Yo creo que eso nosotros, sin molestar a nadie, sin dejar de participar, sin dejar de empujar, como lo hemos hecho siempre en favor del Mercosur, lo podemos lograr sin, de esa manera, dejar de mantener la cohesión que tenemos que mantener, ayudando al sistema como lo hemos hecho cuando hemos públicamente en todos lados ayudado a que el mundo entienda, comprenda los problemas de la Argentina y ayude a la Argentina como es necesario y como colectivamente lo hemos planteado y como el Uruguay lo ha planteado en forma reiterada. Quiero decirle, pues, que ante este tipo de problemas no es cuestión de decir, no, vamos a terminar con esto porque hemos bajado nuestra penetración en los mercados vecinos. No, de ninguna manera. Eso nos obliga a cambiar las orientaciones exportables como lo hemos venido haciendo. Pero vamos a intentar imaginar, a crear sistemas y soluciones que manteniendo el esquema político que realmente nos une y nos convoca, que es un poco también en forma diferente, no estoy hablando de una cosa similar a lo que Chile ha hecho, en donde ha participado con nosotros y participa, pero al mismo tiempo está haciendo una negociación con los Estados Unidos que quizá en el mes de marzo esté prácticamente a punto de ser firmada y que le va a permitir también desarrollarse, y el crecimiento de Chile le va a hacer bien también al Mercosur. Y el Uruguay, que es tan pequeña y poca cosa, y que pesa tan poco, y que ha contribuido con tanto esfuerzo y lo hace permanentemente, como lo ha hecho nuestro canciller, proponiendo en forma reiterada una y otra vez los mecanismos de arbitraje que yo creo que van a ser asumidos a la brevedad para ir regularizando las situaciones. El Uruguay tiene derecho a plantearle a sus socios sus dificultades, que son dificultades reales y que hacen a lo que es esencial de un país, su capacidad de generar riqueza, de vender el fruto del trabajo de su gente y de esa manera lograr un mejor nivel de vida. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. En el inicio del ciclo, el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso en el 2002 habló de la flexibilización del Mercosur, de la necesidad de abrir el Mercosur. No nos basta el Mercosur, decía Fernando Henrique Cardoso. Alineado con lo que dice el actual presidente, Luis Lacalle Pou. Y el doctor Valle decía, para Uruguay es malo que Argentina esté en dificultades, es muy malo que Brasil esté en dificultades, pero frente a eso necesita Uruguay nuevos mercados. Y arrancamos por ahí. Dígame, Miguel, ¿la conferencia fue en el 2001 o fue anteayer? Sí, esto es muy bueno y es muy malo. Porque es de una vigencia tan impactante la agenda y la visión que el presidente Valle tenía en ese momento, porque es lo actual, como se decía recién. Es decir, hoy vemos a Lacalle Pou con esta misma, visión de tratar de lograr acuerdos comerciales con los países del Pacífico o con China, y Valle estaba precisamente clamando
por la misma causa, que es vender el trabajo y generar trabajo y oportunidades para los uruguayos, rompiendo la rigidez de este corsé del Mercosur, que como país chico que somos, nosotros necesitamos realmente ir hacia el mundo y avanzar hacia el mundo. Y en eso Valle era un empeñoso que además venía porque él tenía además visiones históricas, ¿verdad? Él relataba, por ejemplo, el impacto que había tenido la batalla de Trafalgar en la ruptura del monopolio de los españoles en materia de comercio internacional y cómo eso había permitido la globalización con la preeminencia del comercio británico y el beneficio que ello había traído al mundo. Y él realmente soñaba con un mundo de libre comercio. Por eso ese esfuerzo lo ejemplificaba a veces con cosas muy, muy, muy expresivas, ¿no? Cuando decía, yo quiero para el Uruguay 5.000 carnicerías en los Estados Unidos como Hugo Chávez tiene las estaciones de servicio, porque él quería vender el producto del Uruguay. Impulsó el Tratado de Libre Comercio con México, o sea, logró que el Mercosur encontrara el mecanismo para que firmáramos un tratado de comercio con México que fue formidable, y por supuesto no llegó al TLC, que era también un trabajo, llegó a un acuerdo de inversiones que fue sumamente importante. Realmente la vigencia es impresionante, pero también el resultado, porque recuerdo en una conversación en donde se evaluaban y se pasaban raya de cosas del gobierno, que por supuesto Valle no pudo lograr por las circunstancias, pero me acuerdo de una conversación con Alfi, donde él decía, bueno, al final del día, después de nuestro mandato, el comercio exterior, que estaba volcado fundamentalmente a la Argentina y al Brasil cuando empezó en el 2000, al final del periodo ya estaba diversificado, además de haber crecido, estaba diversificado ya en mercados europeos, americanos y asiáticos, que nos liberó de esa dependencia tan brutal que el Uruguay tenía. De alguna manera, mire, el reconocimiento que Valle le hace a Alfi, fue regalarle el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que tenía que ver con eso. Era como el ADN de su visión global, abierta al mundo, liberal, ¿verdad? Liberal en plenitud, en todas las facetas de lo político, de lo cultural y de lo económico en materia de comercio. Creo que hizo en gran medida de su vida de esa visión transformadora y especialmente de tratar de lograr que los uruguayos adoptaran esas visiones modernas, ayornadas de hacia dónde se debía ir. Sí, porque además fue él mismo, y como en el arte, porque a veces uno habla del vallismo y hay muchos que se saltean a Luis Valleverri, si es el vallismo de Don Pepe o el de Jorge. Vamos a hacer una última pausa. Sí, dígame. Que creo que eso es muy importante, porque él hizo un esfuerzo muy grande para rescatar lo que eran las esencias del pensamiento colorado, que lo era, y vallista, pero abstrayéndose de lo circunstancial. Es decir, él era esencialmente vallista porque fue a buscar, nosotros pasamos horas analizando las ideas filosóficas de Valle y Ordóñez, porque realmente él combatió lo que eran, si se quiere, atavismos. Es decir, él quiso ir a la esencia de una sociedad armoniosa, libre, y combatió unas visiones que él consideraba que eran de coyuntura de lo que fue, si se quiere, el vallismo de Don Pepe o el vallismo de Luis Valle, que eran propios de su tiempo. Y él vivía en otro tiempo y nosotros vivimos en otro tiempo. La última pausa y seguimos. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Estamos recordando la conferencia del doctor Jorge Valle. Era presidente de la República. Era noviembre del 2001, una de las conferencias memorables de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Los que conocen el mecanismo de estas conferencias saben que en el bloque final hay un ping-pong de preguntas y respuestas de los que están allí invitados. El moderador era el colega Fernando Vilar. Y se da una característica muy especial en este ping-pong. Tan especial que los amigos de Jorge Valle, cuando lo vean, titularían "Ese era Jorge". Hemos visto el decreto por el cual se autoriza a empresas a competir en el área de telefonía internacional. En diversos países del mundo, cuando se liberalizaron las licencias internacionales,
Los operadores existentes pusieron trabas técnicas para demorar o evitar el ingreso de nuevos actores y nuevas tecnologías. ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno si eso se da acá? La actitud del gobierno va a ser la que ha tenido desde que ha llegado, vencer las dificultades administrativas existentes para hacer las cosas y cuando se pueden implementar, seguir de cerca con un ojo avisor, como dice Pronceda, para ver que las cosas se hagan realmente. Señor presidente, aquí lo felicitan por su gestión y al frente de su gobierno por la lucha contra el contrabando, pero dice que, sin embargo, la información que manejamos, dicen quienes la preguntan, nos indica que la relación entre contrabando y contrabando técnico es de 3-1 a favor del último. ¿Qué medidas piensa adoptar el gobierno contra la subfacturación? La primera cosa que vamos a pedirle al señor es que nos dé la información. Si él sabe que 3-1 tendrá una información precisa. Y la gente que tiene información tiene que dar la información para que el gobierno actúe. Le aseguramos que le vamos a mantener el silencio de la información. Y la otra cosa que vamos a hacer es seguir trabajando. A veces acertamos, a veces cerramos, pero por lo menos trabajamos. La pregunta se la hacía a la Asociación Comercial del Uruguay. A ellos mismos le digo, al señor Klodowski, que me dé la información si la tiene. Muy bien. ¿Cómo se va a disgregar el apoyo a la quesería artesanal en torno a los que aportan y a los que no? Bueno, pasa lo mismo con todas las cosas, en los quesos y en los que no son quesos, en el calzado. En donde hay gente que tiene en la Unión algunas fabriquitas de calzado que son totalmente informales y que atentan y compiten con los calzados, con los que trabajan con formalidad. Trataremos de que todo el mundo cumpla con las normas, una de las cuales es bajar el IVA. Señor presidente, ¿está de acuerdo en apoyar el proyecto del senador Larrañaga que fija una cuota mutual para los maestros de 480 pesos? Mire, la cuota mutual para los maestros y para todo el mundo siempre es una cosa muy interesante. El tema es que se precisan recursos. Cuando existan los recursos, vamos a tratar de, por esa vía, aumentar los ingresos de todo el mundo, de los maestros, pero necesitamos recursos. Señor presidente, le preguntan aquí cómo vamos a hacer con el arroz. ¿Qué vamos a hacer con el arroz? El arroz se ha aportado más este año que el año pasado. ¿Seguimos apoyando para que planten? Pregunta aquí. Es un problema de cada uno de los ciudadanos que tienen que decidir en esa materia. Somos transportistas de personas. ¿Por qué se tranza con aquellos que no quieren el IVA en el sector? ¿Sabe el presidente que los ingresos y egresos del transporte, al no estar grabados por IVA, están fuera del circuito fiscalizador de la DGI? Mire, yo creo que fuera del circuito fiscalizador de la DGI está la mitad del país. De cualquier manera, pienso que también en el transporte puede haber esos casos. Por ejemplo, los permisos de remises que dan y de taxímetros que dan los intendentes del interior, que son remises truchos y taxímetros truchos también. O sea que los taximetristas están sufriendo mucho, diferentes niveles de patentes y todo lo demás. La informalidad existe, inclusive existe en Montevideo y existe en todos lados. ¿Pero sabe por qué existe la informalidad? Porque son altos los impuestos del IVA. Baje los impuestos, va a ver usted cómo se reduce la informalidad. ¿Y quién los baja? Y entre todos nosotros, usted por otro, usted entre otros, diciéndole a través de los medios de comunicación, no se fijen solamente en lo que sube, fíjense en lo que baja. Presidente, aquí hay una pregunta compuesta entre contrabando y evasión fiscal. De contrabando ya habló. Preguntan lo que usted decía. ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo y que estamos todos? No falta nadie. Y entre todos nos prometemos bajar la evasión fiscal. ¿Sabe por qué? Por la misma razón que decíamos eso cuando pasábamos por los peajes y la mitad no pagábamos. Somos los mismos, ¿vio? Somos todos los uruguayos. ¿Cuál es, presidente, el objetivo del Estado al eliminar la franquicia de $50 a las compras a través de Internet? ¿No sería el objetivo del Estado es que todos los uruguayos que quieren comprar paguen los mismos impuestos acá que fuera del país? Sobre todo cuando hay señores que con 50 pesos que no quieren pagar importan bultos por DHL con 24 zapatos de pie izquierdo y después importan otro bulto con 24 zapatos de pie derecho o importan por menos de $50 un laptop. O sea, cuando usted puede comercializar en los supermercados del Uruguay por internet y paga los impuestos, ¿por qué no va a pagar cuando comercializa en Miami? Presidente, me dicen acá cuál es su sueño inalcanzable. Mi sueño inalcanzable es que Nacional sea siempre campeón. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM.
notable ese final, más allá de la afinidad política o no con Jorge Valle. El invitado de hoy estaba mirando con atención, escuchando con mucha atención este ping-pong. Porque era como estar ahí con él. Es decir, el propio Valle decía, yo no puedo disimular lo que yo soy. Cuando yo estoy triste lloro, notoriamente lo vimos. Y cuando estoy contento se me nota. Y tenía pasiones. Él se las atribuía, como buen carrerista que le gusta el pedigree de los caballos, él decía que esa pasión le venía por el lado de los Taliche, que eran sus acentos italianos. Pero Jorge Valle era así, era muy frontal. Y el mismo Valle que contestaba con esa frontalidad y franqueza a Vilar, era el Jorge Valle íntimo, desafiante, ¿sí? Que cuestionaba, que te cantaba la justa, como le quedó. Fue el eslogan aquel del 89. El eslogan que le quedó, que lo pintaba, creo, en gran medida de cuerpo entero. Deleite de los periodistas, porque le permitía entrar en una cantidad de temas. Y sobre las propias frases, también cómo tenía la capacidad, en forma punzante y rápida, brillante, de instalar temas. Ahí él habla, por ejemplo, de un tema que me toca, que era la liberalización de la llamada de larga distancia internacional. Fíjese, desde la época esa estamos discutiendo. La llamada de larga distancia internacional, con energía él promovía eso, porque había gente que mantenía esa visión monopólica, y él decía, no tiene nada que ver con la soberanía del Uruguay, eso es malo para el Uruguay, encarece al Uruguay, vamos a llevar adelante esa reforma y la vamos a defender. En el mundo de hoy, la llamada de larga distancia internacional, ¿qué monopolio? No vale nada. Sí, se habla por WhatsApp a la China gratis. O sea, la visión de eso... Y hay gente que todavía está resistiendo y combatiendo estas cosas. Hasta hace poco discutíamos sobre la mayor competencia en telefonía celular. O sea, también esa capacidad rápida de instalar temas y con latiguillos posicionarnos en el lugar justo. Casi sin filtro, ¿no? Porque eso le daba una gran ventaja. Que, bueno, por supuesto que esa sinceridad decía cosas también... que otros no se animan a decir. Que no se animaban, y otras cosas que notoriamente son anecdóticas, que también le significaron algunas situaciones. Pero ese es el hombre sincero, el hombre que dijo lo que pensaba, y el hombre que puso muchas veces, o casi siempre, el interés del país por encima del interés personal. Porque precisamente por esa sinceridad él se sintió siempre obligado a decir las cosas en las que él pensaba que eran buenas para el país, anteponiendo su situación personal. Yo me acuerdo que mucha gente decía, no lo digas, Jorge, no lo digas, lo de la reforma jubilatoria, le iba a hacer perder la elección. Pero él creía que tenía la obligación de decirlo, porque creía que eso era importante para el Uruguay. Y si habría sido importante que hoy el Uruguay, 20 años después o 30 años después de aquel momento, sigue discutiendo esas cosas. Seguramente Jorge se haya quedado con el tema pendiente de la reforma del Estado, que era realmente uno de sus mandatos históricos. En algún momento me dijo, sobre ese tema no voy a responder, porque si no Colotuso en 10 días me organiza otro referéndum. Claro, y bueno, eso fue lo que vivimos, ¿no? Es decir, mi último encuentro con Valle, precisamente esa lucha por el Uruguay, fue unos días después que lo operaron del corazón. Y subió una escalera muy rápidamente donde yo estaba y me dijo, ¿viste cómo estoy? Estoy hecho un rifle. Ahora voy a salir a recorrer al Uruguay, porque voy a hacer el anti-Gramsci, voy a tratar de cambiar el pensamiento hegemónico que predomina, izquierdista o marxista en el Uruguay. Voy a hacer una tarea de docencia y de remoción de conciencias en todo el país. El hombre tenía 88 años, tenía su salud afectada y estaba con una energía anteponiendo el interés del Uruguay, como podía estar descansando y disfrutando de sus caballos, y murió en esa lid. Capaz que él le quedaron una cantidad de materias pendientes por las circunstancias que le tocó, pero por suerte le tocaron esas circunstancias. Winston Churchill perdió las elecciones y había ganado la después guerra. de haber ganado la guerra, y esa fue, como dijo él, su hora más gloriosa. Por suerte estaba Jorge Valle en ese momento. Ingeniero Gabriel Gurméndez, espero haya disfrutado estos fragmentos de la conferencia, y gracias por haber compartido este momento con nosotros. Gracias por la distinción de permitirme comentar esta conferencia. Gracias, Gurméndez. Gracias a ustedes, y hasta la próxima conferencia memorable de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM, haciendo que las cosas sucedan.
auspiciaron este programa. ACU, Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. CASMU, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Liga de la Construcción del Uruguay. Alfa FM 963, en sintonía contigo.